Bien, esto sí que es alerta entrevista porque esto es información muy clave. Fíjese que a 6 meses del comienzo de la inoculación con Sinovac en Chile, se está estudiando la posibilidad de implementar una tercera dosis. Es parte de la discusión que tienen los expertos para conocer cuánto dura, y esto es muy clave, la protección, ¿no?, de esta vacuna, de la CoronaVac. Estamos conversando hasta ahora con el director del Instituto de Milenio, Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Kalergis, quien además es académico de la Universidad Católica. Doctor Kalergis, muy buenos días, bienvenido a Mega Noticias. Buenos días, Daniel. Gracias por la entrevista y saludo a la audiencia que nos escucha. Doctor Kalergis, vamos entregando algo de información y también explicando esto porque ustedes han dado a conocer algo que es muy importante. Desde que comenzaron entonces los primeros pinchazos del ensayo clínico fase 3 en Chile con esta vacuna, con la CoronaVac, ustedes han ido observando cómo van evolucionando estos pacientes, estos voluntarios. Y una de las preguntas que más se hace la gente todavía hoy día, considerando que esta vacuna es la principal en la campaña de inmunización, es ¿cuánto dura la protección? ¿Qué dicen los datos hasta hoy día? Bueno, primero que nada, Daniel, es importante recordar que todas las vacunas, sin excepción, siguen en estudio. Es la primera vez que en la historia de la ciencia y la medicina se combinan de manera simultánea el estudio de vacunas con la aplicación poblacional de manera tan masiva. Esta situación obviamente es muy importante que se vaya informando de los avances que van teniendo los estudios y en particular en Chile hemos sido parte de este proceso internacional por medio de 4 estudios científicos clínicos controlados y en particular nosotros hemos estado liderando el estudio con Sinovac. Y como parte de este estudio podemos a los 6 meses desde la primera inoculación, informar que detectamos anticuerpos y células inmunes en las personas que fueron vacunadas. Esa es una señal claramente de que la inmunidad está presente. Si bien es cierto, es necesario aún hacer estudios que correlacionen inmunidad con protección. Lo cierto es que están presentes los anticuerpos y células inmunológicas que reconocen al virus, y esa es una señal positiva de que hay inmunidad establecida. Vamos a tener otra lectura al año después de la primera dosis y de esa manera esta información, que tiene un elemento científico, evidencia científica, permite ir determinando la necesidad de refuerzo de la inmunidad con dosis adicionales de la misma vacuna o bien de otra vacuna. Perfecto. Doctor, entonces, para tenerlo muy claro, porque insisto, esta pregunta se repite mucho en redes sociales hoy día respecto de esta vacuna en particular, de la CoronaVac. Entonces, la protección en cuanto a anticuerpos, ¿cuánto es lo que estaría durando según los análisis que ustedes han hecho preliminares y que están en desarrollo? En el fondo, en términos de presencia de anticuerpos circulantes que son neutralizantes, a los 6 meses todavía los detectamos. Los mismos resultados fueron obtenidos en China, en estudios también de seguimiento de la inmunidad, que muestran que a los 6 meses todavía están presentes anticuerpos en una buena parte de las personas que fueron vacunadas. Pero recordemos que la presencia de anticuerpos circulantes, que es claramente una señal positiva, no refleja necesariamente el hecho de que haya memoria inmunológica. La memoria inmunológica está preparada. Uno podría pensar en prácticamente todas las personas vacunadas para responder frente al virus cuando se expongan las personas al virus. Por lo tanto, hay una combinación acá de la detección a nivel sanguíneo de anticuerpos circulantes que tienen capacidad neutralizante, que es lo que hemos visto en este punto de los 6 meses, con la memoria inmunológica que se manifiesta cuando las personas ya sea se contagian o bien se reciban dosis adicionales o refuerzos de vacuna. Por lo tanto, lo importante es recordar a la audiencia que
La vacunación es una estrategia, son todas las vacunas que se están utilizando en el planeta y en Chile. Afortunadamente hemos tenido bastante acceso a vacunas y aprobación de uso de emergencia de vacunas. Todas esas vacunas siguen siendo estudiadas y es importante que tengamos datos de nuestro país porque en paralelo con la vacunación hay que implementar otras medidas, ya sea individuales, como por ejemplo el uso de mascarilla, es importante seguir usándolo, y también medidas poblacionales que disminuyan sin duda la movilidad y disminuyan la transmisión viral en el territorio. Doctor, aquí también tenemos que hacer una explicación, como dice Roberto Sá, con peras y manzanas respecto de esto, porque según el estudio que ustedes compartieron junto con nosotros, sería que 2 de cada 3 personas o de los voluntarios que participan en este estudio, 2 de cada 3 todavía, después de 6 meses, tienen anticuerpos neutralizantes detectables en la sangre. Entonces, algunos dirán, y esto se puede malentender, ¿qué pasa con ese 33, 34% que no tienen anticuerpos detectables? ¿Ellos ya no tienen protección? Y yo creo que esto es muy importante que se explique. No significa eso. Significa simplemente que la inmunidad está presente de otra manera. Prácticamente el 90% de las personas vacunadas, que fue lo que observamos al comienzo del estudio, tienen anticuerpos después, niveles significativos de anticuerpos detectables después de la segunda dosis. Y esa inmunidad se mantiene en el tiempo, como usted acaba de decir, en una muy alta proporción de las personas vacunadas que normalmente, y eso es absolutamente normal como parte de la respuesta inmune, van disminuyendo los niveles de anticuerpos circulantes. Pero, y aquí está la explicación que usted me está solicitando, las células inmunológicas, los elementos de la defensa del ser humano contra el virus que responden frente a la infección, siguen presentes de una manera que se denomina memoria inmune o memoria inmunológica, que se reactiva cuando la persona se expone al virus o bien recibe una dosis adicional de alguna vacuna para el coronavirus. Por lo tanto, esas células están en cierta manera preparadas a la espera de responder frente a una eventual infección. Ahora, mi recomendación es que si bien vacunados, ¿verdad?, evitemos contagiarnos, justamente porque está el fenómeno también de la variante. Recordemos que las vacunas, todas las vacunas que se están utilizando en el planeta fueron formuladas con la cepa original del virus. Y sabemos que hay varias cepas de coronavirus que se denominan como variantes, que son distintas y algunas de ellas están muy presentes en nuestro país. Por lo tanto, mientras no tengamos vacunas formuladas con esta nueva cepa, yo creo que es recomendable, si bien uno está vacunado y tiene inmunidad, evitar contagiarse porque la capacidad de la respuesta inmune generada por la cepa original, si bien reconoce a una buena parte de las variantes, es posible que ese reconocimiento sea menor o bien aparezcan nuevas variantes. Entonces, por eso es que es importante disminuir la transmisión viral, la circulación viral en la población, y eso se logra principalmente por medio tanto de la vacunación, que toma tiempo, pero además de medidas físicas como, por ejemplo, el uso de mascarilla. Sin duda, doctor. Y algo muy interesante entonces es que esta protección se mantiene al menos 6 meses, para que no haya confusiones en esto, al menos 6 meses en cuanto a los anticuerpos detectables en la sangre. Y aprovechamos de entregar el dato que también lo hicimos, ¿no?, en la jornada anterior, que no se puede medir el efecto de la vacuna en cuanto a anticuerpos neutralizantes con los test de anticuerpos que venden hoy día en las farmacias. Ojo con eso, con los que están disponibles en el mercado, porque se ha generado también mucha confusión en redes sociales de personas que se hacen ellos mismos en su casa el test y le dicen, oye, la vacuna no me funcionó, no estoy protegido. Cuidado, no sirven eso para poder medir la respuesta generada por las vacunas. Otro dato interesante, el doctor, usted mismo decía que
Hoy día tenemos el fenómeno de las variantes, ¿no? Variantes de preocupación, variantes de interés, muchas de ellas que están en nuestro país y que también generan un mayor nerviosismo, ¿no?, entre las autoridades. Y por lo mismo, se está hablando de eventualmente una tercera dosis, en este caso, por ejemplo, de Coronavac. Se está viendo la posibilidad, a lo mejor, de hacer una versión adaptada a alguna variante, como usted decía. ¿Hay alguna que ya haya sido desarrollada por Sinovac Biotech? Claro, en primer lugar, en Chile contamos ya con 5 vacunas que han recibido aprobación para uso de emergencia. Entonces uno podría hacer un refuerzo, ¿verdad?, de la inmunidad no solamente con la misma vacuna, sino con otra vacuna. Así que está ese espacio también que es importante plantearlo. Esas son decisiones que toma el Ministerio de Salud con apoyo del Instituto de Salud Pública. El hecho de que contemos con 5 vacunas aprobadas, eso es tremendamente positivo porque refleja que las vacunas tienen este elemento central de cumplir los parámetros de calidad, seguridad, inmunidad y también eficacia. Ahora, en relación a las variantes, están justamente en desarrollo. En el caso de Sinovac, ya cuenta con una versión para la variante P1, que es una de las variantes que está presente en nuestro territorio, y eventualmente podría ser una opción para un refuerzo más dirigido justamente a una variante. Ahora, tenemos que fortalecer nuestras capacidades de seguimiento de las variantes en el país para saber efectivamente cuántas de estas variantes, cuál es el porcentaje, su proporción a nivel de la población. Esperamos que la inmunidad que generó la vacuna con la cepa original, como se ha ido informando en diferentes estudios, sea capaz de reconocer por lo menos algunas de las variantes, eso es lo que se ha observado, pero siempre existe la posibilidad de que se generen variantes nuevas. Y por eso es que hay que insistir en evitar el contagio por medio del uso de mascarilla. Doctor Alexis Kalergis, tenemos hoy día más de 9.241.000 personas que han recibido, que han completado el esquema de 2 dosis en nuestro país. Estoy viendo las cifras actualizadas, más o menos el 60% de la población objetivo ya tiene el esquema de vacunación completo. ¿Por qué todavía no hemos visto un correlato o un control de la pandemia en nuestro país? ¿Por qué las cifras siguen tan altas? ¿Qué respondería usted a eso? Bueno, toma tiempo. Esto no es nuevo. En otras epidemias, pandemias, en particular la epidemia de sarampión de los años 60, cuando se incorporó la vacuna, la disminución de casos tomó bastante tiempo. No fue algo que pasara en 3-4 meses, que es el tiempo que llevamos nosotros de vacunación contra el coronavirus. Todavía ha pasado muy poco tiempo. Normalmente la inmunidad poblacional se establece con una cantidad superior de tiempo. Y por otra parte, recuerde que hay grupos de la población que no están recibiendo vacunas, personas que no han querido vacunarse, personas que no pueden vacunarse, como por ejemplo la población pediátrica, donde el virus puede obviamente infectar, y la medida que las personas que puedan vacunarse no lo hagan, quedan tremendamente expuestas a la enfermedad. Y eso es lo que se ha evidenciado, cómo la frecuencia o el porcentaje de personas hospitalizadas es muy, muy superior de personas no vacunadas. Cerca del 85-90% de las personas hospitalizadas no han completado su esquema de vacunación versus una minoría que está vacunada. Entonces, está quedando claro que en el fondo las vacunas están teniendo un efecto favorable en prevenir la enfermedad grave, el fallecimiento, la hospitalización, el fallecimiento. Y ese resultado es algo que se ha observado tanto en Chile como en otros países cercanos, como Uruguay y también en Brasil, en que en la medida que va aumentando el porcentaje de vacunación, va cayendo en las personas vacunadas su requerimiento de atención médica, hospitalización, que son los primeros resultados que entregan las vacunas. La circulación viral va a seguir por un tiempo y en la medida que haya menos personas enfermas va a ir disminuyendo la transmisión, pero va a tomar tiempo, no algo que se resuelva en 4 meses.
Sin duda. Y bueno, vale la pena consignar que tanto en Uruguay, que se redujo la mortalidad en un 95% con esta vacuna, con la vacuna Coronavac, y también en Brasil, con el proyecto Serrana, han tenido resultados que son sencillamente espectaculares. Muchísimas gracias, doctor Alexis Kalergi, director del IMI y también académico de la Universidad Católica. Que tenga buen día. Muchas gracias, Daniel. Usted también.